en los últimos años, tanto los investigadores como las agencias sanitarias, pues hayan tenido interés en desarrollar biobancos. Sin embargo, esto es una disciplina, preservar muestras hace mucho tiempo, pero entendido como disciplina, creo que es una disciplina relativamente moderna y, por tanto, nos enfrentamos a diferentes tipos de problemas que van desde problemas normativos, éticos, legales, organizativos, formación. No tenemos o hay pocas personas formadas en el tema. Y, por tanto, obviamente estamos en un entorno de grandes expectativas, pero también de incertidumbres, ¿no? Estas incertidumbres pues, se han tratado de dar respuesta, por ejemplo, con la Ley de Investigación Biomédica del año 2007, donde empieza a definirse el concepto de biobanco, que espera un decreto para que se desarrolle su normativa, su organización, sus funciones. Y en el ámbito de las expectativas, pues se han desarrollado numerosas iniciativas. Cabe destacar la del Carlos III, ¿no? con una nueva RETIC de biobancos específicamente. Por tanto, como digo, es un entorno en el que nos movemos con dudas, pero también queremos trabajar en él y por ese motivo yo creo que el que se haya puesto esta mesa en estas jornadas es de mucho interés, porque entendemos que vamos a discutir acerca de estas dudas que tenemos y también de modelos organizativos que nos pueden ayudar a solventar todos los problemas que se nos pueden ir planteando. Por tanto, en la mesa, como tenéis en el programa, que es sobre el papel de los biobancos en la investigación biomédica, vamos a contar con diferentes participantes que van a tratar los distintos temas. Vamos a contar con, en primer lugar, vamos a cambiar el turno de participación. Creemos que en primer lugar debe hablar Javier Arias, porque nos pondrá en el contexto, digamos, normativo en el que se está trabajando. Con posterioridad, pues, hablaremos del Biobanco Andaluz en Red, para lo cual Anabel Sáez y Javier Martín nos pondrán la situación presente. Yo presentaré hacia qué modelo queremos trabajar en el futuro y, finalmente, Roberto Bilbao nos hablará de cómo es el sistema organizativo del Biobanco del País Vasco. Así que, sin más, le doy la palabra a Javier Arias. Buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Fundación Progreso y Salud y a los organizadores la amabilidad de invitarme y darme la oportunidad de participar en un foro de esta envergadura y con un tema tan interesante y tan de actualidad. ¿Cómo se pasan las diapositivas? ¿La paso yo? Vale. Bueno, quisiera empezar introduciendo un aspecto ético importante. En el año 2005 se publicaron dos documentos de índole ética de gran importancia para la ciencia y para la sociedad. Uno fue el protocolo adicional al Convenio de Oviedo por parte del Consejo de Europa, y el otro fueron las normas universales de bioética y derechos humanos por parte de la UNESCO. Creo que lo hago mal. En ambos documentos se reconoce explícitamente que, por primera vez, que para su progreso la sociedad necesita hacer investigación en seres humanos y utilizar materiales biológicos procedentes de los mismos. Esto era muy conocido, pero en un documento bioético es de gran importancia, es un paso importante. Parece que no funciona muy bien el avance. Bueno. También en ambos documentos se reconoce algo que estaba en las distintas versiones de los acuerdos de Helsinki, en el sentido de que el interés y bienestar de un ser humano concreto debe prevalecer sobre el mero interés de la ciencia y la sociedad. Pero además se pone algo importante. Esto no avanza, no funciona el avance, funciona el botón izquierdo funciona, pero el botón derecho no funciona. Bueno, entonces, si alguien me pasa la diapositiva, pues lo agradecería, porque esto no funciona.
sea, el botón izquierdo sí funciona. Pero sí, pero lo aprieto y funciona a veces. Bueno, vale. Sin embargo, también se reconoce que en la investigación en seres humanos no existe riesgo cero. Es decir, aquí hay una controversia. Por un lado, el interés del ser humano concreto prevalece sobre el interés de la sociedad. Sin embargo, hay un riesgo inherente a cualquier tipo de investigación. ¿Cómo se resuelve este conflicto? De alguna manera se reconoce que quizás la manera de solventar esto sería que caso por caso se evalúe el balance, se pondere el balance entre el riesgo y potencial beneficio de la investigación. Este balance entre, por un lado, incentivar la investigación, fomentar la investigación, impulsar la investigación y, por otro lado, mantener el delicado límite del respeto a los derechos del ser humano, esto ha sido sucesivas directivas de medicamentos, de ensayos clínicos con medicamentos, ya estaban contempladas la mayoría. Lo que sí era novedosa era para cualquier investigación biomédica, de tal manera que la ley en su ámbito incluye toda investigación biomédica básica y clínica, excepto los ensayos clínicos con medicamentos que estaban regulados y la implantación de células o tejidos en seres humanos que también tenía su regulación específica. Este respeto o lo que se podía percibir como trabas a la investigación realmente no son tal lo que parece. Es decir, mantener el respeto a la dignidad y a los derechos de los seres sujetos de investigación, de los seres humanos sujetos de investigación, podría parecer que dificultaría la vida a los investigadores, pero también es cierto que la población perciba una seguridad, un marco jurídico seguro, hace que los sujetos estén más predispuestos a participar en investigaciones y a dar sus muestras para investigación, y también los investigadores, sintiéndose con la espalda cubierta, con un marco jurídico seguro, también se pueden atrever a hacer, investigaciones más progresistas o más un poco arriesgadas, sabiendo que tienen un marco, sabiendo bien lo que pueden y lo que no pueden hacer. Los 4 principios de la bioética son bien conocidos: beneficencia, no maleficencia, justicia equitativa y autonomía. En cuanto al principio de la beneficencia, es importante recordar que la investigación no es un capricho, es una cosa que beneficia a la sociedad. La sociedad avanza gracias a que se hace investigación y los resultados de la investigación redundan directamente en el bienestar social. Hay mejor prevención y diagnóstico de enfermedades, mayor seguridad en la aplicación de fármacos y además hay, muy importante también en estos tiempos especialmente, mayor eficiencia en la utilización de los recursos de salud. Y esto está muy estudiado. Se sabe desde hace mucho tiempo que los hospitales, al menos en Estados Unidos, donde hay estudios al respecto, que los hospitales que hacen investigación dan mejor atención a los pacientes. Es decir, redunda directamente, solamente el hecho de hacer investigación, no los grandes descubrimientos, sino el hecho de hacer investigación mejora la atención y además la atención sale más barata en estos hospitales. En cuanto al segundo principio, que aquí tendría muy directamente implicado el principio de no maleficencias, no hacer el mal, en la ley, en sus disposiciones generales, vuelve a repetir los principios de la Declaración de Helsinki. Libertad de investigación, producción científica, sí, pero la salud y el interés del ser humano concreto prevalece sobre el interés de la ciencia y de la sociedad. De tal manera que establece que cualquier investigación con seres humanos, sus muestras o sus datos, tenga que ser evaluada y formada favorablemente por un comité de ética, que será el encargado de hacer el balance ese del que hablábamos antes entre riesgo inevitable y beneficio social. También consciente de la importancia crucial que tienen las muestras humanas para la investigación biomédica actual, las muestras humanas de calidad, la Ley de Investigación Biomédica regula todos los aspectos desde la donación, incluyendo la obtención, procedimientos invasivos, el almacenamiento y la utilización de muestras humanas. La ley tiene varios títulos, de todos ellos, el título 2 trata sobre procedimientos invasivos en seres humanos y aquí define procedimiento invasivo como toda intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto. Aquí he subrayado con fines de investigación y esto es importante de cara también a saber los límites que tiene el investigador. Es decir, se refiere con fines exclusivos de investigación, es decir, hay muchas muestras o muchas intervenciones que se hacen con fines diagnósticos o terapéuticos y se aprovechan
para obtener muestras. Eso no son procedimientos invasivos, según la investigación biomédica, son procedimientos invasivos diagnósticos o terapéuticos. Aquí se refiere a toda intervención realizada con fines de investigación exclusivos. Bueno, es igual. Con la ruedecilla, vale. Bueno, entonces en estos procedimientos invasivos habría que hacer, hay que contar con un informe del comité de ética que debe evaluar que no haya alternativa comparable que dé los mismos resultados sin hacer un procedimiento invasivo y que no genere riesgo o molestias desproporcionados. Además, establece un aseguramiento por los posibles daños. También tiene una serie de apartados para poblaciones, especialmente para preservar los derechos y proteger especialmente a poblaciones vulnerables. El título quinto de la ley se refiere, aparte de análisis genético, a muestras biológicas y biobancos. Es decir, entre el título 2 y el título quinto, pues engloban todo lo que sería la obtención, uso y almacenamiento de muestras biológicas. Define la ley muestra biológica como cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y que pueda albergar información sobre la dotación genética. Aparte del procedimiento más o menos invasivo en la obtención de una muestra, el riesgo real de una muestra es la información personal que está unida a la misma, y no solo la información personal, sino información actual o futura sobre posible susceptibilidad a enfermedades o posible aptitud para un trabajo u otro, posible prima que habría que cobrarle a ese sujeto por un riesgo de sufrir cierta enfermedad. Es decir, una serie de datos que hay que proteger y hay que, pertenecen al círculo íntimo de la persona. Aquí el principio, en el caso de las muestras, una vez obtenidas, el principio de la ética que podría entrar en conflicto sería el principio de autonomía. Es el principio de decidir libremente sobre nuestra vida y nuestras células, nuestros tejidos, es decir, el derecho que tiene todo ser humano a esa autonomía. Define la ley muestra biológica, ya he comentado, como cualquier materia y tal. El problema es el conflicto aquí que podría surgir es por los datos genéticos que tiene la muestra, como he comentado, y por los posibles efectos a largo plazo, una vez tras la muerte del sujeto, incluso sobre familiares o descendencia. Aquí es muy importante el concepto de disociación, que a veces no está bien descrito o se confunde. Hay disociación reversible, que es la codificación, y eso no es una opción, eso es obligado. Es decir, lo que no puede darse hoy día es lo que pasaba antiguamente en los hospitales, pues que a lo mejor iba el tubo con el suero del paciente al laboratorio y llegaba con el nombre y la cama y bueno, poco menos que el domicilio y el teléfono del paciente. Eso hoy día no es admisible. Cualquier muestra para investigación que llegue a un laboratorio tiene que estar codificada. El técnico del laboratorio no puede saber de quién es la muestra. Es decir, que hay personas que no tienen claro esto y conviene dejarlo bien claro. Otra cosa diferente a lo que se refiere a la ley cuando habla de anonimización es algo diferente, es algo irreversible. No vale doble disociación, triple disociación, cuádruple disociación y otras cosas que se hacen. Quiero decir, la anonimización es aquella separación de la muestra de los datos de carácter personal, no de todos los datos, no de los datos de diagnóstico, por ejemplo, o no de los datos de evolución, sino de aquellos datos de carácter personal de manera irreversible. ¿Y qué significa irreversible? Que con un esfuerzo razonable, y un esfuerzo razonable no es darle a la tecla del ordenador para ver el código, con un esfuerzo razonable no se puedan asociar esos datos al sujeto fuente, o sea, la muestra al sujeto fuente. Los principios rectores en este sentido de autonomía del paciente son consentimiento informado, protección de datos de carácter personal y el donante, la concepción del donante como el titular, como el dueño de la muestra. El derecho a la intimidad viene desde hace mucho tiempo, viene garantizado por el deber de confidencialidad del profesional. Es decir, todo profesional que maneje datos, muestras humanas, tiene un deber de confidencialidad que no puede saltarse. Pero es que el derecho del que habla la ley, la autonomía con respecto a la muestra del que habla la ley es diferente. Es un derecho a la autodeterminación informativa. Va más allá y además está recogido de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Es decir, hay un poder
de control sobre los datos de carácter personal, sobre los resultados que se obtengan en un momento determinado, sobre la disociación de esos resultados, etcétera. Y eso viene dado por la necesidad de un consentimiento informado que debe ser específico y que puede revocarse en cualquier momento, total o parcialmente. Aparte, el derecho a conocer o a la renuncia a conocer los resultados, los hallazgos que se hayan producido con la muestra biológica. ¿Qué pasa con siempre el problema? Este derecho al consentimiento, o sea, este deber de consentimiento específico entra en conflicto con las colecciones de muestras almacenadas con anterioridad, que son muy valiosas, son de muchos años y pueden usarse para investigación. La ley en la disposición adicional segunda le da una salida a estas muestras, y es que pueden usarse cuando haya consentimiento para investigación, pero si no hay consentimiento, aún así, habría que intentar conseguir ese consentimiento. Hay que hacer un esfuerzo razonable. ¿Qué significa un esfuerzo razonable? Pues depende del comité de ética, que es el que va a juzgar el tema. Pero un esfuerzo razonable podría ser enviar una carta a la última dirección conocida del sujeto fuente, de tal manera, por si se recibe contestación. Si no se recibe contestación, se puede considerar que se ha hecho ese esfuerzo razonable y entonces el comité de ética puede juzgar que se pueden usar esas muestras aún identificadas, no anonimizadas, aún identificadas sin consentimiento, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, que son los que pone aquí: se trata de investigación de interés general, que no se puede hacer de otra manera, etcétera. La ley define biobanco como un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro, etcétera. Aquí lo importante es que haya procedimientos, que haya una ordenación de muestras de carácter científico, obviamente, con procedimientos de calidad y la gratuidad, que preside todo el tema alrededor de los biobancos. Los criterios de funcionamiento del biobanco son, en parte, garantizar los derechos que ya hemos comentado, asegurar la voluntad de cesión, garantizar otros derechos, en fin, un poco los que conocéis. Es importante aclarar que no es un biobanco y que sí es. No es un objetivo en sí mismo. No, yo me voy a montar un biobanco. Eso no es el objetivo del biobanco. Es un servicio a la comunidad científica. No es un chiringuito privado. Es decir, eso hay que tener un poco claro. Luego, el propietario de las muestras no es el biobanco. El propietario titular de las muestras, por mucha posible discusión jurídica que se pueda plantear al respecto, porque se plantea, quién es el dueño de algo, el que tiene derecho a decir: oye, destrúyelo, oye, quítale los datos personales, oye, ahora lo puede utilizar para esto, pero para esto no. Entonces, el dueño en ese sentido de la muestra sigue siendo el paciente, el sujeto fuente. Y tampoco es un museo para tener las muestras valiosas sin uso. Hay que exceder la investigación y hay que sacarles partido. La ley establece la organización de biobancos, que todos conocéis, responsable, o sea, un titular, director científico, responsable del fichero, y 2 comités externos, comité de ética, un comité científico. Está acabado y está en trámite el Real Decreto que regula un poco los requisitos de autorización de biobancos y un poco más detalladamente el funcionamiento. Este Real Decreto trata de completar algunos aspectos de la Ley de Investigación Biomédica, aclarar algunos aspectos que no estaban claros y acotar algunas cosas que se podían de alguna manera quedar al margen, sin regular. Sobre todo algunos problemas como son que puedan prevalecer en algunas circunstancias los fines de investigadores frente a los asistenciales. Yo soy cirujano y alguna vez ha pasado, y le ha pasado a todos los cirujanos, que extraes un tumor y hay una serie de personas, investigadores, que quieren trozo de muestra para investigar tal cosa, y llega un momento que se han extraído muestras para investigación, y la muestra que se manda al patólogo pues no le sirve, y llama al patólogo diciendo: aquí me habéis mandado un tumor, pero solo hay necrosis. Es decir, que de alguna manera le falta el fin fundamental de la muestra, que era que era el diagnóstico anatomopatológico, pues ha fallado. Entonces, eso hay que evitar que ocurra eso. También la salida incontrolada de muestras desde centros asistenciales a biobancos, sobre todo con motivo de ensayos clínicos a nivel multinacional y tal, que todos conocéis, y la recopilación de muestras biológicas para uso privado. Aquí, entre uso privado, no está en sentido peyorativo. Hay grupos que tienen colecciones de muestras muy valiosas que las utilizan y les sacan un rendimiento científico tremendo, pero ocurre también que hay grupos de investigación que no tienen un rendimiento científico, que no hacen nada, pero van acumulando muestras de importancia, muestras de gran interés por ser de una enfermedad rara y de gran calidad, y sin embargo no están usadas para nada y acaban caducando o acaban estropeándose cuando se vaya la luz en el congelador donde están guardadas, a lo mejor en una planta perdida del hospital. Entonces, eso último es lo que se intenta de alguna manera evitar.
El ámbito de aplicación, un poco para evitar lo que he comentado, la salida masiva de muestras, es incluir aquellas muestras que se utilicen en el marco de ensayo clínico. Es decir, el ensayo clínico está regido por una normativa diferente, pero las muestras que se obtengan están bajo este paraguas normativo. Y además, fijaros, el segundo párrafo, lo que he subrayado interesante, que se aplica a cualquier colección de muestras con cualquier fin, siempre y cuando todas o algunas de las muestras se vayan a utilizar también con fines de investigación biomédica. Es decir, con este marco, cualquier servicio de anatomía patológica de cualquier hospital medianamente grande que haga investigación, en teoría es un biobanco, porque siempre habrá algún facultativo del hospital que quiera hacer una investigación utilizando unas muestras del servicio de anatomía patológica. Y es que si no es un biobanco, no podrá hacerlo. Bueno, ya acabo de decir. Entonces, bueno, aquí está un poco lo que... para evitar un poco la salida incontrolada de muestras, pues se establece que se haga por convenio, es decir, que no pase que el cirujano, por poner un caso concreto, el cirujano o el facultativo que extrae la muestra, pues haga un negocio, entre comillas, privado con una compañía y le dé la muestra a la compañía a cambio de algún tipo de prebenda o compensación. Eso se evita estableciendo que haya un convenio entre el centro donde se trae la muestra y el biobanco o el centro de destino de la muestra, de tal manera que el responsable de la institución sea consciente de que están saliendo muestras con tal finalidad. Es decir, un poco lo que se trata de enmarcar cualquier transferencia de muestras y que no haya transferencia de muestras por la puerta de atrás o por la salida de residuos. Si el biobanco está integrado en el hospital, obviamente se supone que es institucional y no hace falta ese convenio. Para el problema de que se use la muestra para uso no diagnóstico o terapéutico, cuando eran los fundamentales, se establece que corresponde al profesional responsable del uso diagnóstico o terapéutico de la muestra el que la reparta, es decir, quien reparte lo que le sirve para diagnóstico y para prevención, para futuras revisiones del diagnóstico, etcétera, y lo que sobra para investigación es el patólogo o el responsable, en su caso, del uso diagnóstico o terapéutico de la muestra. Por último, abreviando, se establecen tres regímenes de utilización de la muestra. Uno sería el régimen de los biobancos, otro el de las colecciones y otro el de un proyecto concreto. Entonces se establece, de alguna manera, una cierta ventaja del biobanco frente al resto de usos. De tal manera que, aparte de que requiera un consentimiento específico, por lo menos apartado específico del consentimiento, el dedicar la muestra a una cosa u otra, las muestras que se incorporen a un biobanco, en principio, podrán ser utilizadas para cualquier investigación biomédica, siempre respetando los límites que haya puesto el sujeto fuente y también respetando la finalidad. Se supone que el sujeto fuente da su autorización o su consentimiento para depósito de la muestra en un biobanco concreto. Entonces, ese biobanco tiene unas finalidades y el sujeto las conoce. Es decir, que dentro de la finalidad del biobanco y con las restricciones que pueda poner el sujeto fuente, que puede ser, por ejemplo, que no quiero que mi muestra se use en animales porque soy defensor de animales y no me gusta la investigación con animales. Eso puede ser una restricción u otra restricción cualquiera. Es decir, el sujeto fuente no es un consentimiento en blanco. Es un consentimiento para ingreso en un biobanco con las finalidades del biobanco y con las restricciones que pone el sujeto fuente. Pero en ese sentido, el biobanco puede ceder las muestras para cualquier investigación dentro de este marco. Las muestras que se incorporen a colecciones solo podrán ser utilizadas, esas son las muestras, entre comillas, que he puesto antes, de uso privado, que serían las que utilizan grupos que tienen colecciones de muestras y que van haciendo investigación sobre ellas. Entonces pueden ser utilizadas para finalidad que conste en el consentimiento, línea de cáncer de mama, la línea que use el grupo, que esté utilizando el grupo, pero no podrán ser cedidas a terceros. O sea, no, igual que en el biobanco, no pueden ser cedidas a terceros y tampoco podrán ser utilizadas para otros fines que no consten en el consentimiento. Es decir, se establece una restricción a ese tipo de colecciones. Y por último, las muestras conservadas para utilización para un proyecto concreto tienen un marco temporal, son para ese proyecto. Entonces, cuando se acaba el proyecto, se destruyen. No se pueden ceder a terceros, no se pueden utilizar para otra cosa, salvo que se quieran ingresar en un biobanco o en una colección, pero eso requerirá un nuevo consentimiento del sujeto fuente. Es decir, un poco se establecen los tres niveles de uso de muestras y niveles de protección del sujeto. ¿Por qué el régimen del biobanco, y con esto acabo, por qué el régimen de biobanco es más abierto? Porque se supone, no es una merma de los derechos del sujeto fuente, se supone que el sujeto fuente no pierde su autonomía sobre la muestra, sino que la deposita
en una institución que va a preservar sus derechos, va a preservar la dignidad, digamos, su confidencialidad, etcétera, de tal manera que el biobanco tiene una autorización administrativa y además tiene un comité de ética externo y un comité de ética y un comité científico externo que van a velar porque el uso de las muestras sea adecuado a lo que el sujeto ha consentido y haya procedimientos de confidencialidad para todo ello. Y bueno, con esto, bueno, simplemente lo ha comentado el moderador, el Instituto de Salud Carlos III quiere incentivar que se usen los o sea, no puede evitar que haya colecciones, no puede evitar que se recopilen muestras para uso concreto de un proyecto de investigación, pero quiere incentivar el que las muestras vayan a biobancos porque es la mejor manera de que los sujetos fuente estén, digamos, sus garantías aseguradas y de que los investigadores puedan tener acceso libre, siempre competitivo, siempre de acuerdo con capacidad de financiación y capacidad científica, puedan tener acceso libre al máximo número de muestras. Para ello, pues de alguna manera, pues ha financiado durante 2 años consecutivos la creación de una red nacional de biobancos que además está en marcha el conexionarla, el conectarla con la plataforma europea, el BBMRI, ¿no? BBMRI, que es no me acuerdo, Biobanks, Biostructure, no sé. Bueno, el caso es una plataforma europea de biobancos que pretende en un futuro conectar todos los biobancos de todos los países de Europa. Bueno, con esto acabo. Gracias por su atención y siento si me he retrasado.